Bienvenidos a Eco tu Voz. Estamos acá una vez más compartiendo en este tiempo, este espacio, este miércoles en donde vamos a estar una vez más encontrándonos junto con lo que es la palabra de Dios, junto con Dios. Y, y básicamente, bueno, ya nos vimos el lunes, hemos tenido este, esta hermosa bendición y el agrado de haber podido justamente compartir, ¿sí? Compartir este tiempo junto con amigos, este tiempo de reflexión, de justamente eh, abordar la palabra de Dios y también abordar justamente ciertos temas que por lo general, digamos, siempre son lindos poder justamente conversarlos para poder tener diferentes, justamente diferentes revelaciones que a cada uno justamente Dios le va dando y está justamente buenísimo que hayamos podido comenzar con este espacio y que también lo hayamos podido compartir con cada uno de ustedes, así que si no han tenido la posibilidad de verlo aún, pueden justamente ir al canal, seguramente va a estar ahí entre medio, después de este episodio número 18, justamente seguramente se van a encontrar con batallas espirituales, este primer episodio o este capítulo que hemos justamente em, tenido la bendición de poder generarlo y que justamente es un nuevo segmento que hemos sacado llamado M1820 y que em, vamos a continuar generando justamente otros contenidos con seguramente diferentes personas que nos conocemos y que vamos a estar pudiendo compartir acerca de experiencias y poder hablar y abordar justamente la palabra de Dios. Y en este tiempo, en este capítulo, en este nuevo episodio que es el número 18, lo que vamos a estar hablando en esta ocasión es acerca de lo que es el orgullo, ¿sí? Particularmente, justamente, hacia dónde es que el orgullo nos guía, hacia dónde nos lleva, ¿sí? Pero también hacia dónde nos lleva la paciencia, ¿sí? Y vamos a poder ver justamente dos resultados totalmente diferentes, ¿sí? Y para comenzar justamente con este, mm, con esta reflexión, vamos a ir al libro de mm, Romanos, ¿sí? Y en el capítulo 12, el versículo 16, en la versión TLA dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Y en la NTV dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Y acá, digamos, creo que es un buen puntapié para, de cierta manera, comenzar a entender hacia dónde nos guía el orgullo. Y básicamente el orgullo lo que genera es una catarata de acciones que nos terminan justamente dejando solos, ¿sí? Nos hacen que nosotros nos quedemos solos, porque básicamente en base a nuestro accionar, ¿sí? Guiado por el orgullo, lo que impide es, por un lado, que nosotros no aceptemos, ¿sí? Ninguna corrección de Dios y por ende mucho menos vamos eh, a aceptar, ¿sí? La corrección justamente de eh, aquel que está a nuestro lado, ¿sí? Em, y es ahí justamente el motivo por el cual nos quedamos solos, porque el orgullo
nos guía a que nos cerremos en nuestro propio entendimiento y que todos lo queramos hacer conforme a nuestros propios medios, ¿sí? Y es ahí donde al querer hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y sin recibir ya sea un consejo de nuestro prójimo o incluso sin seguir la guía de Dios, lo que termina haciendo es que nosotros nos alejemos, ¿sí? Y si seguimos leyendo ahora lo que es el capítulo número 3 de Proverbios, ¿sí? También aborda lo que es el orgullo y el versículo 7 en la versión TLA particularmente dice, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Y digamos, acá también estamos viendo otra característica, ¿sí? O sea, como venimos hablando, si nosotros nos guiamos por el orgullo, nos estamos alejando de Dios, ¿sí? Y nos acercamos al mal, ¿sí? Eso es prácticamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Y la palabra lo confirma, o sea, lo que nos está pidiendo Dios es que en lugar de acercarnos al mal, nos alejemos del mal, para que nos acerquemos justamente al bien, o sea, para que nos acerquemos a Dios y nosotros podamos justamente obedecer a lo que Dios nos envía a hacer, para que podamos justamente obedecer a su voluntad. Y bajo justamente la luz de estos versículos, podemos entender que el orgullo no nos lleva a buen puerto, digamos, y mucho menos en la situación donde, por ejemplo, dos personas que quizás podemos ser orgullosos, ¿sí? Nos encontramos y justamente esa soberbia, ¿sí? Lo que nos termina provocando es que, lo que termina provocando es que entre nosotros no podamos ponernos de acuerdo, no podamos llegar a ese punto medio, porque nuestro orgullo, nuestra soberbia, el justamente querer hacer las cosas a nuestra manera, nos lleva a que no podamos justamente encontrar ese punto medio y comenzamos a chocar básicamente. Y lo que produce esa fricción muchas veces puede ir transformándose, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, en quizás acciones o también palabras más agresivas, ¿sí? Y que básicamente, si no ponemos un freno a eso, quizás muchas veces puede terminar justamente en quitarle la vida a la otra persona, ¿sí? Y básicamente no estoy justamente, en este caso no estoy queriendo decir que nosotros debamos ceder a nuestras convicciones. No, nosotros debemos justamente mantenernos firmes en las convicciones que tenemos en Dios. Entonces, em, nos- nosotros lo que en realidad debemos hacer es que firmes en nuestras convicciones en Dios, en lugar de guiarnos por el orgullo, nosotros debemos guiarnos justamente por el amor de Dios, ¿sí? Por el amor de Cristo, ¿sí? Y debemos ser justamente guiados por su luz, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? Es la forma en la que nosotros debemos mantenernos firmes en las convicciones que nosotros tenemos en Dios, ¿sí? Porque, digamos, es básicamente es nuestro deber y es lo que justamente Dios nos llama a hacer, que es obedecer a Dios. Por ende, nosotros obedecemos a Dios cuando nos mantenemos firmes en Él, pero justamente no debemos hacerlo a través del orgullo, sino que lo debemos hacer a través del amor, ¿sí? Y esto es un poco justamente lo que genera o lo que conlleva así el ser pacientes. Debemos tener el amor de Cristo para que
no seamos guiados justamente por nuestra soberbia. Em, Justamente Proverbios, como veníamos hablando, Proverbios 3:7 nos dice que nos tenemos que alejar del mal, ¿sí? Y debemos obedecer a Dios, ¿sí? Y Dios justamente es el bien, ¿sí? Y por ende, lo que nos está llamando Dios es a que nos acerquemos a Él, ¿sí? Y que nosotros podamos llevar a cabo su voluntad. Y es por eso, digamos, que debemos ser guiados por Cristo. Fijémonos lo que dice Romanos el capítulo 12. Los versículos 17 al 18 dicen lo siguiente: si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y justamente creo que ahí podemos ver eh, en estos versículos cómo eh, eh, cuál es el llamado justamente de Dios, ¿no? Y como venimos justamente mencionando, el orgullo, el guiarnos y el guiar nuestras acciones, ¿sí? Por el orgullo muchas veces nos lleva justamente a, a denigrar, ¿sí? A las otras personas, ¿sí? Hablando específicamente de este orgullo que muchas veces nos lleva justamente a friccionar con otras personas. Este orgullo que nos lleva incluso a creernos en ocasiones superiores a otras personas. Y, y digamos, acá lo que básicamente el apóstol Pablo nos está diciendo es que, digamos, nosotros no debemos pagar con la misma moneda a la otra persona, o sea, no debemos actuar de la misma manera o no debemos actuar con el mal, ¿sí? Si la otra persona nos hace mal, nosotros no debemos actuar de la misma manera, nosotros no debemos devolver mal, sino que debemos hacer el bien. Y básicamente, digamos, es eh, cuando uno lo lee, parece simple leerlo. Estar, el tema es llevarlo a la acción, ¿ok? Estar en esa situación y justamente, como nos dice la palabra, obedecer a lo que Dios nos está enviando a hacer en este tiempo, lo que Dios nos está enviando a hacer a través de estos versículos y de estas palabras que ha puesto a través del apóstol Pablo. Y justamente es complicado cuando quizás el orgullo de la persona que tenemos al frente no, o sea, no disminuye, sino que continúa. Entonces, a veces en ese tipo de situaciones, devolver el bien cuando nos están haciendo el mal no es tan fácil. O incluso puede resultar al revés, donde nuestro orgullo, en lugar de disminuir, comienza a aumentar y nuestro em, el creer que nosotros estamos siendo superiores a la otra persona, el querer demostrárselo, muchas veces incluso nos lleva a que denigremos a las personas, a que justamente le hagamos sentir mal, a que le provoquemos en la otra persona heridas, angustias. Y es ahí justamente donde el orgullo nos guía, ¿sí? Es ahí donde básicamente este tipo de orgullo nos lleva justamente a querer, digamos, de cierta manera, no sé si destruir, pero sí darle a entender a esta otra persona y que uno quizás es superior. Y de cierta manera querer
este, digamos, sí, dejarla tirada en el piso, ¿sí? Ya sea emocional o espiritual o incluso psicológicamente, ¿no? Y, y es ahí, digamos, donde nosotros justamente em, alejamos a la persona. Cuando nosotros eh, actuamos bajo este orgullo y cuando este orgullo nos llevan a acciones como estas, lo único que provocan es que alejemos a esa persona y que esa persona es muy probable que no se vuelva a acercar a nosotros, es muy probable que no quiera volver a tener ningún contacto con nosotros, pero también las consecuencias que estamos teniendo sobre las otras personas pueden ser grandes porque eh, las palabras y nuestras palabras y nuestras acciones pueden llevar a que esa otra persona tome la decisión quizás de darse por vencido y de no volver a intentar, ¿sí? Aquello que quizás estaba eh, queriendo hacer, aquello que quizás se encontraba esforzándose para llevar a cabo. Y, y las acciones del orgullo justamente nos llevan a destruir a los otros, pero también a destruirnos a nosotros mismos, ¿sí? Y, y es por eso que debemos justamente eh, saber controlar, ¿sí? Eh, Nuestro orgullo, ¿sí? Debemos saber, de cierta manera, tenemos, tenemos que erradicarlo, ¿sí? De nuestras vidas, ¿sí? Eh, Proverbios, ¿sí? 14:29 dice, el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. En la versión TLA, si la leemos en la versión NTV dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Y es por eso que justamente nosotros debemos tener este dominio sobre nosotros mismos. Es necesario que nosotros vayamos cultivando justamente los frutos del Espíritu Santo. Es necesario que nuestras vidas, ¿sí? Vayan justamente aumentando los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y es ahí, digamos, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos controlar el orgullo y también de cierta manera erradicarlo, ¿sí? Em, y es acá donde justamente Dios nos llama a ser pacientes y a poder responder justamente con amor y con bondad, ¿sí? Em, y debemos ser justamente, debemos llenar nuestros corazones de este amor, de esta paciencia, debemos cultivar justamente estos frutos. Em, y nosotros justamente cuando vamos cultivando estos frutos, nos vamos predisponiendo, ¿sí? A hacer el bien, nos vamos predisponiendo a obedecer a Dios, a acercarnos a Dios, ¿sí? Y es justamente el amor de Dios, ¿sí? Justamente es el único, ¿sí? Que puede llevarnos a responder justamente con bien ante este tipo de situaciones, ¿sí? Es el amor el que nos permite vencer al mal y, y debemos hacerlo con Dios, debemos acercarnos a Dios, debemos llenarnos de su presencia, porque de lo contrario, si nosotros lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar, ¿sí? Em, Son situaciones a veces en las que nuestro orgullo al ser tan herido o al recibir de la otra persona tanto enojo o tanta ira, si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, nos va a llevar a responder de esa misma manera, con ira, con enojo. Em,
y nos va a hacer que no tomemos conciencia de las acciones, de las palabras que podamos decir, ¿sí? Ante esta otra persona, y vamos a ir directamente a herir a esta persona, porque nosotros también estamos heridos en base a todos los que estamos recibiendo de esta persona. Entonces, es por eso que nosotros debemos acudir a Dios, ¿sí? Es por eso que nosotros no solamente, no solamente debemos cultivar estos frutos, sino que debemos acudir a Dios y buscar la sanidad que Él nos puede dar, ¿sí? Y particularmente hay dos pasajes, ¿sí? Em, que siempre me vienen a memoria en este tiempo, ¿sí? En este tipo de cuestiones donde es necesario que el amor triunfe sobre el mal, que el amor triunfe sobre aquellos que nos puedan herir. Y uno está en Filipenses, el capítulo 2, de los versículos 5 al 8, que dicen: tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavos de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Y el segundo pasaje está en el capítulo de Lucas, ¿sí? En el libro de Lucas, el capítulo número 23, el versículo 34, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Y estos versículos siempre me vienen a memoria porque, primero, Jesús renunció a su propio orgullo y se hizo igual a nosotros, ¿sí? Cabe destacar que hacerse igual a nosotros no le implicó que él pecara, ¿no? Entonces, cabe destacar que nosotros, al hacernos iguales, ¿sí? Al básicamente ponernos en el lugar del otro, no significa que nosotros debamos responder de la misma manera, sino todo lo contrario. Debemos ponernos en el lugar del otro para poder justamente entender qué es lo que está viviendo, que lo lleva justamente a actuar de esa manera, y para que nosotros con amor podamos abrazar a esa otra persona. Y si nosotros somos humillados, lo que nosotros tenemos que entender es que estamos haciendo lo que Dios nos envía a hacer, y que es amar a nuestro prójimo. Muchas veces somos humillados, muchas veces el mundo nos quiere humillar, muchas veces las personas nos quieren humillar, pero nosotros no debemos responder con humillación a los demás. El orgullo nos lleva a humillar a los demás. Y acá lo que Jesús está haciendo, ¿sí? ¿Sí? Lo que Jesús hizo fue obedecer a Dios y nos amó a nosotros. Y eso lo llevó a no igualarse a Dios, sino a igualarse a nosotros para pasar por cada una de nuestras tentaciones, por cada una de nuestras angustias, y para que nosotros podamos seguirlo a Él y para que podamos tener esa guía que nos permita justamente comportarnos de la misma manera, y no solamente para no pecar, ¿sí? No solamente para que seamos más parecidos a Cristo, sino para que de esa manera también podamos nosotros ser esa luz que Cristo depositó en nosotros, para que nosotros podamos ser esa luz que guíe a estas personas en este tiempo que quizás
su orgullo o nuestro orgullo, ¿sí? Nos ciega, porque justamente lo que necesitamos es luz ante nuestro orgullo para poder quitar en este tiempo, digamos, poder quitar las vendas de nuestros ojos para poder ver qué es aquello que nosotros debemos ceder, qué es aquello en lo que nosotros debemos obedecer a Dios. Y por otro lado, el justamente el no responder con orgullo, el que no estemos ciegos ante el mundo, el que no estemos ciegos ante nuestra situación, nos lleva justamente a perdonar a aquellos que nos hieren. Jesús básicamente fue flagelado, fue crucificado, fue humillado, fue traicionado por incluso aquellas personas que lo seguían. En mi propia carne, si yo hubiera tenido esa misión, quizás no me hubiera entregado, quizás hubiera incluso dicho, por qué me tengo que entregar a estas personas que no valoran mi presencia? O sea, soy Dios, ¿sí? ¿Por qué me tengo que entregar ante estas personas que, que no valoran mi presencia, que no valoran justamente mis enseñanzas? Y en el momento de mayor presión, incluso aquellos que me seguían hoy me abandonan. Entonces, en mi propia carne, sí, en mi propio orgullo, yo en esa situación, en lugar de llevar a cabo lo que Dios había planeado, en lugar de obedecer lo que Dios ya había predestinado, hubiera, digamos, echado a perder el plan, ¿sí? El plan divino que nos trajo salvación a todos. Entonces, creo que este es uno de los mejores ejemplos que podemos tomar para no guiarnos por el orgullo, sino para poder guiarnos con este amor que Jesús nos está demostrando a través de estos versículos, que Jesús nos demostró a través de toda su historia y que aún nos sigue demostrando. Este, justamente eh, creo que Jesús dejó este camino marcado para que nosotros podamos justamente seguir, ¿sí? Y, y debemos, en este tiempo, lo que debemos hacer es poder justamente eh, tomar conciencia de nuestras acciones, ¿sí? Tomar conciencia de aquellos que estamos haciendo, del impacto que nuestras acciones guiadas por el orgullo van a tener, ¿sí? Que nuestras palabras pueden tener. Y el tomar conciencia nos va a ayudar a abrir nuestros ojos. Y justamente nos lleva a que este, nosotros podamos ser la luz justamente que Dios nos envió a llevar. Nosotros justamente portamos al Espíritu Santo que Jesús depositó en nosotros, portamos la luz de Cristo. Y si nosotros abrimos nuestros ojos y si nosotros podemos justamente desarrollar estos frutos, ¿sí? Del amor, de la paz, de la bondad, de la paciencia, de la humildad, vamos a poder justamente llevar esa luz, ¿sí? Que tantas personas y que incluso nosotros hoy estamos necesitando en tantas áreas de nuestra vida, ¿sí? Debemos en este tiempo depositar nuestra confianza en Dios. Depositar nuestra confianza en Dios significa que nosotros obedezcamos a su palabra y obedezcamos a aquello que Él nos dice, ¿sí? Y,
Y el obedecer y el darle este permiso y esta autoridad justamente a Dios nos va a permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, que siga también produciendo y multiplicando sus frutos. Y justamente nos va a llevar a que podamos llevar la luz de Cristo, a que podamos este, erradicar o controlar nuestro orgullo y siempre a poder dirigirnos con amor y con bien hacia los que nos rodean y también hacia las situaciones que podamos llegar a estar experimentando. Para finalizar, hay un último versículo que está justamente también en Romanos, el capítulo 12, el versículo 21 dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Y esto era lo que hoy traía para compartirles, para poder este, expresar, digamos, esta reflexión y que este, creo que es necesario que todos podamos meditar sobre esto, que todos podamos, a la luz de la palabra de Dios, podamos este, comprender cuál es nuestra posición, ¿sí? Eh, en cada una de nuestras áreas, ¿sí? Quizás en algunas áreas el orgullo no tenga lugar, pero seguramente en otras el orgullo está ahí y, y si no lo reconocemos no vamos a poder abrir nuestros ojos para poder combatirlo. Em, y me quería despedir justamente con este último versículo, donde nos llama justamente a no dejarnos vencer por el mal, ¿sí? Jesús no se dejó vencer por el mal, sino que triunfó sobre el mal con el bien y obtuvimos la salvación. Y es muy probable que este, Dios pueda seguir salvando personas si nosotros seguimos haciendo el bien. Dios va a ir actuando sobre las personas que tienen que salvar conforme su voluntad, conforme sus tiempos, pero no nos cansemos de hacer el bien, porque el bien trae sanidad y trae salvación para nuestras vidas.